El tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos hoy a meditar San Mateo capítulo 21, versículo 33. Estaba preparando este evangelio como 3 horas duré preparándolo. Me concentré, me distraje, pero hoy está muy hermoso el evangelio, igual que todos. El evangelio dice que hay una viña que da fruto, que da uvas, que está arreglada, que está acomodada. El evangelio dice que hay una cerca. Vamos a hablar sobre la cerca, qué significa. El evangelio dice que hay un viñedo, qué significa el lagar por donde se recogen las uvas. El evangelio dice que hay una torre, qué significa la torre. ¿Por qué cuando no mandan por viña, no mandan por uvas, no mandan por otra cosa, sino mandan a criados para pedir frutos, para pedir parte de la cosecha? ¿Por qué se enfadan? ¿Qué significa que los viñadores se adueñaron de la viña? Este evangelio tiene demasiados detalles, demasiados. Es bastante profundo, muy bonito. ¿Qué significa eso de que Jesús dice: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Por qué Jesús es la piedra angular? ¿Por qué la piedra desechada se convierte en la piedra principal donde se construye el edificio? ¿Quiénes son los servidores? ¿Qué hacen los servidores? ¿Qué hacen para que se enfaden, para que se molesten los viñadores? Solamente le piden, le dicen: danos fruto. ¿Por qué se enfadan los viñadores? Si era el compromiso, si era el pacto. ¿Por qué apedrean? ¿Por qué lo insultan? ¿Por qué le quitan la vida? ¿Por qué dicen: vamos a eliminar al heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña? ¿Por qué se quieren robar la viña si no era de ellos? ¿Y quién es ese que provoca el enfado, la molestia de los sacerdotes y de los escribas? Jesús no va a hablar con cualquier persona. Jesús va a hablar con los sumos sacerdotes y va a hablar con los escribas, lo máximo del pueblo, la máxima autoridad. De eso vamos a conversar ahora. Por eso le digo, duré bastante preparando el evangelio porque tiene demasiados detalles. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 43, versículo 45 al 46. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte.
Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigía a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Sacaron a José del pozo y lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 104 vamos a responder todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltara. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores.
Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.